Eran muy malos, eran paquetes. Si ellos pudieron, tú también puedes. Eran muy malos, eran paquetes. Si ellos pudieron, tú también puedes. Tú también puedes. Muy buenas, bienvenidos a Paquetes. Muy buenas, Iñaki San Román. Muy buenas, ¿cómo estás? Yo sigo con mi fondo croma, que prometo cambiar en algún momento. Hoy me he salido a la terraza para aprovechar los últimos días y porque en mi casa no cabemos. No cabemos, está mi novia haciendo cosas. Y vuelves a ir de rojiblanco. Sí, bueno, sí, es lo que dicen que es Atleti, pero realmente no, es como una sudadera de yonki de marca, que te gastas un dinero, pero pareces un yonki con sobrepeso. No podría ser un yonki porque no hay yonkis obesos, si te fijas, los yonkis nunca están obesos. Hostia, esto no había caído. Pues nunca mira, verás un yonki gordo. Pues enhorabuena. Estamos hoy con Isaac Fouto. No solemos hablar de yonkis en el programa, es un programa de tertulia. Hablábamos antes y no hemos terminado de contarte que aquí vino Prieto Iglesias y ha sido uno de los pocos sitios donde ha venido un árbitro a hablar con normalidad y ha sido el programa que hemos hecho, llevamos 60, que a mí más me gustó. Vino sí. Prieto por una sencilla razón, porque iba al instituto con Iñaki y está la conexión. Sí, pero vamos, que somos muy de los árbitros. Que aquí sí. Y tuvimos una charla muy guay. A mí me ha cambiado muchas percepciones sobre ciertas manías o visiones que tienen los árbitros que son percepciones que al final son equivocadas. Y dijo una cosa a Prieto Iglesias de la que nunca me olvidaré, que es: tú cuando ves un partido de fútbol, al que más te pareces la vida real es a mí. Y eso es lo que saqué yo de esa charla. ¿Qué tal estás, Isaac? Puedo empezar a hablar, ¿no? Sí, es que no sabía si podía empezar a hablar o no. Que muy buenas a los dos, ¿eh? Mira, yo con Prieto estuve el otro día, que además hice para Gol el partido del Español y estaba allí y tal, y el tío se enteró que estaba allí. ¡Ostras, vente a saludarme al vestuario y tal! Digo, no puedo, que con el tema del COVID no podemos entrar a acceder a los vestuarios. Ahora tenemos que estar así un poco en la grada, pegados y tal. Y la verdad es que un tío muy majo, me llevo muy bien con él. O sea, un tío de Pamplona, hecho y derecho, como suelo decir. Sí. Bueno, esa será tu opinión. Bueno, perdona, es que quería discutir contigo. Ya me lo quiero quitar. Bueno, te digo una cosa, partidazo y quería discutir contigo de algo. Oye, Iñaki, discutir conmigo es muy fácil, ¿eh? Tampoco... Soy presa fácil, ¿eh? No, ya está. Ya me he quitado la espinita. Bueno, de hecho, ahora hablaremos de tu libro, el libro que has escrito sobre aquí el VAR. Está, ¿eh? Sí. Míralo, aquí lo tengo, ¿eh? Con una frase, mira, de Manolo Lama. En el faldón. A ver si la el VAR vino para acabar con las polémicas, se ha multiplicado por 1000, Manolo. Y luego verás, Lama es con el que más broncas tienes. Un libro que yo calificaría, en parte, lo estábamos hablando antes, Iñaki y yo, tiene una parte de ciencia ficción, porque no deja de ser un libro de ucronías. Sí. Bueno, es un libro del VAR, pero es un libro de fútbol. Porque el VAR podría haber cambiado la historia del fútbol. Porque si en el codazo famoso de Tassotti a Luis Enrique, que hoy está muy de moda, se pita penalti y expulsiona a Tassotti, pues era la España de Clemente del Mundial de Estados Unidos. Hubiéramos tenido la posibilidad de tirar un penalti y ir a la prórroga con uno más. ¿Y quién os dice a vosotros que en lugar de haber conocido ese tiki-taka que tanto os gustaba, que ganamos 2 Eurocopas y un Mundial, seguiríamos jugando con 6 defensas como jugábamos con Clemente? Por eso digo que es que el VAR pudo haber cambiado un montón de cosas. La gente no se lo cree, pero es cierto. O sea, el Atlético de Madrid no tiene ninguna Champions. Pudo haber conseguido alguna Champions en esa final de Milán, Real Madrid, Atlético Madrid, si el VAR hubiera intervenido en ese gol en fuera de juego de Sergio Ramos. Bueno. Claro, es que... Muy bien. Me está gustando tu discurso, ¿eh? No. Cuidado que esto tiene mucha amiga. Hombre, y la de Obrevo también, es que... Pues fíjate, está el partido de Obrevo, por supuesto. Lo sé. Está el partido de Aitequín. Pero es que, fíjate... Pero... Os voy a decir una cosa, por supuesto está el España-Corea, que lloramos mucho en ese partido, pero te voy a decir una cosa, la gente a lo mejor piensa, en el Obrevo tal, que el Chelsea pidió 4 penaltis. 4 penaltis. De los 4 penaltis, el VAR solo hubiera intervenido en 2, porque los otros 2 eran de pura interpretación, o sea, eran empujoncillos, eran tal, pero sí que hubo 2 manos muy claras, una de Piqué y otra de To. Sí. Que ahí el VAR hubiera intervenido sí o sí. Pero, y por ejemplo, en el Daitequín hay muchas jugadas, pero hay algunas que no son de VAR, que no hubieran intervenido VAR porque no son de VAR, eran segundas amarillas, y tampoco eran tantas, O sea que el libro merece la pena, Os vais a llevar alguna sorpresa si lo leéis. Sí. ¿Crees que el problema del VAR es ese? Que la gente piensa que no puede haber ningún fallo
¿Y las jugadas interpretables son eso? ¿Son interpretables? ¿Y eso siempre va a ser subjetivo? Sí, yo creo que sí. Yo creo que el problema del VAR es que la gente piensa que se tiene que rearbitrar todo lo que ocurre en el campo y nos hemos olvidado de que al final los árbitros tienen que pitar como si no hubiera habido VAR. O sea, la primera premisa que se le da a los árbitros es: os tenéis que olvidar que hay VAR, ¿vale? Vosotros tenéis que pitar, vosotros tenéis que tomar decisiones. Por eso cuando veis un fuera de juego y el asistente aguanta, luego o levanta o no levanta, pero tiene que tomar una decisión. Y luego aunque se rearbitre la jugada, porque tienen que tomar siempre una decisión. Entonces, yo creo que la gente lo que piensa es que se tiene que rearbitrar todo y hay jugadas que no se rearbitran porque el árbitro ya las ha visto en el campo y el contacto ya lo ha visto y el agarrón ya lo ha visto y para él no es penalti, con lo cual por eso no interviene el VAR. Isaac, perdona que te corte, pero creo que el micro te está dando en la capucha. Ay, perdón. Y hace un... Creo Mira, que sí, que es la capucha. Me abre un poquito así, ahí. Ahí, para nuestras seguidoras que también tenemos. Sí, señor. Isaac Foto está Vale. enseñando un poco de pecho. Aquí, mira, ahí. Está perfecto. Muy bien, para subir un poco el nivel de nuestros jepetos. Que el programa de hoy podría ser un buen día para que Isaac nos explique muchas cosas del VAR que creemos que sabemos y realmente no sabemos. Lo que tú decías, lo de las jugadas interpretables. ¿Qué es una jugada interpretable y qué no? Sobre todo cuando hay un contacto y la intensidad. O sea, la intensidad del contacto, la intensidad del agarrón. Hay agarrones que te rompen la camiseta y que no te dejan rematar. Y hay un agarroncito de estos que en los corners habéis visto que agarran y sueltan rápido. ¿Ese agarrón te ha impedido llegar al balón cuando te han agarrado un segundo y te han soltado? No. Un agarrón que te rompen casi la camiseta y no te dejan ni saltar, ¿ese te ha impedido llegar al balón? Sí. Pues entonces eso es una jugada de interpretación. La intensidad del agarrón, el contacto. El contacto va con fuerza, no va con menos intensidad, va con menos, pues eso ya lo ha visto el árbitro, ese contacto en el campo. Por tanto, ya le ha dicho al del VAR, oye, que ya ha visto ese contacto y que para mí no hay penalti. Entonces, claro, en la intensidad de ese agarrón, de ese contacto, el VAR no interviene, porque el árbitro que está en el campo ya ha visto esa acción. Entonces, es cierto que en muchas ocasiones, como en el penalti el otro día del Cádiz, no sé si lo visteis, en el Cádiz-Granada, que fue un penalti muy claro, que yo ya dije que el VAR debió intervenir, pues es cierto que hay jugadas que se te van porque el árbitro que está en el campo las ha visto y el árbitro que está arriba le da como, no miedo, sino como respeto a intervenir, porque como el árbitro de abajo ya ha visto el contacto, pues por eso no se atreve a intervenir. Y ha habido muchas jugadas que en la Liga, ¿os acordáis del famoso penalti de Vinicius, que se armó el pollo este tremendo? Tal? Contra la Real Sociedad. Claro, pues ha habido ese tipo de jugadas que, bueno, esa en realidad no fue eso. Eso en realidad fue que en una toma parecía que le daban, otra que no, y al final decidieron... Tú dices el de Villarreal. El de todo ok, ¿no? Dices el de Villarreal. El de todo ok, José Luis, sí. Yo creo que ese fue el de todo José Luis contra Real Sociedad, sí. Luego hubo uno contra el Villarreal también que fue muy discutido. Que la polémica es esa, ¿no? Cuando estamos viendo un partido y decimos todos, pero que el de avise el del VAR, ¿no? O sea, es como en qué momento... O sea, el del VAR tiene que avisar, porque eso yo creo que la gente no lo sabe. Parece que el del VAR ve algo que dice, joder, es que ese agarrón yo creo que le ha tirado. Como que le tendría que avisar al árbitro. ¿Eso le avisa o directamente no le avisa? Pero es que eso no es que lo sepa un aficionado. Es que eso no lo saben ni los jugadores. Es que los jugadores, yo estoy en el campo y le dicen, pero vete a verla, que ha sido muy clara. Y claro, los propios jugadores no saben que no puede ir a verla. No saben que está prohibido ir a verla. O sea, que el árbitro que está en el campo no puede ir a verla. El árbitro que está en el campo, cuando hay una acción, describe lo que ha visto y si hay un error manifiesto con la descripción que le está dando al árbitro de arriba, el árbitro de arriba sí que te recomienda. No te dice, vete a ver lo que es penalti. Tampoco. El de arriba te dice... pues no es lo que has visto más o menos, hay un contacto, va con fuerza excesiva, te recomiendo que vayas a verla. Y entonces te recomienda que vayas a verla, pero no te está pitando el penalti, porque el que arbitra es el árbitro que está en el campo. El que toma las decisiones es el árbitro que está en el campo, siempre. El cuarto árbitro te puede decir que ha habido una entrada de roja a su lado, pero la tienes que sacar tú, la roja. O sea, tienes que tomar tú la decisión, porque si tú la has visto y a ti no te parece roja desde tu posición, te estoy hablando del cuarto árbitro, no del VAR. O sea, el cuarto árbitro, los asistentes y el del VAR son auxiliares. Auxiliares. El que toma la decisión siempre es el árbitro. Y además eso los ingleses lo tienen muy claro. Cuando metieron el VAR, los ingleses dijeron, nosotros queremos una pantalla en el campo, porque en las jugadas de interpretación toma la decisión el árbitro. En los fuera de juego no, pues el fuera de juego es o no es. Claro. Ahí no hay tu tía. Pero en jugadas de interpretación los ingleses dijeron, sí, VAR, pero con un monitor, para que el que tome la decisión
siempre sea el que está en el campo. Con lo de los fueros de juego me pasa que no tengo muy claro cómo va el tema de las líneas, porque recuerdo el arquitecto este que te sacó Pedrerol y gente que decía, es que las líneas nunca son 100% fiables y tal. Entiendo que nos tenemos que fiar de eso, que no es 100%. Es que pues es una cuestión matemática que a mí se me escapa. Sí. ¿Por qué no es 100% fiable? Y es lo que hay, ¿no? Que tenemos que jugar con eso. Tienes razón. Todos los proveedores del VAR, la línea del fuera de juego no es 100% fiable, pero es un 90 y pico. O sea, hay mucha... Claro, o sea, el margen es muy pequeño, ¿vale? O sea, el margen... Pero porque no lo hay de momento. O sea, de momento no lo hay que sea 100%. Entonces es cierto. Pero es verdad que al final del que te tienes que fiar es del árbitro, porque tú no te vas a fiar, o sea, con todos mis respetos, o sea, puede haber 1000 arquitectos. Hay varios, ¿eh? Sí. Recuerdo que este tipo se hizo como fue peculiar en Twitter y luego Pedrerol se lo cargó y puso a otro. Que era hay otro en Sevilla, o sea, siempre hay muchos arquitectos que salen, pero al final un seguidor de un equipo se fiaría más de un arquitecto que de un árbitro. Yo creo que no. Yo creo que se fiarían más siempre de un árbitro, ¿no? Lo de la línea es, si os habéis fijado, hay una línea azul y una línea roja, ¿vale? Entonces, la línea azul se traza al defensa y la roja al delantero, a la parte más adelantada del delantero con la que pueda marcar gol. Entonces, el árbitro que está en el VAR no traza la línea, que eso es otra mentira. Está torcida, no sé qué tal, que no, que eso es imposible. El árbitro que está en el VAR lo único que hace es el freno en el momento en el que sale el balón y seleccionar el punto más adelantado del delantero y del defensa. Y luego el sistema te hace la línea solo. Y si la roja está por delante del azul, es fuera de juego. Si el azul está por delante de la roja, no es fuera de juego. Es sistemático. O sea, no es un tío ahí con una cuadra y un cartabón haciendo ahí la línea. Que es que la gente se piensa, no, es que está torcida. Sí, no está torcida. Total. Es que es el sistema de Hawkeye o de MediaPro o de cualquier, te la da definida ya. Entonces, el árbitro que está en el VAR, lo único que hace es seleccionar cuál es la parte más adelantada del delantero con la que pueda marcar gol. Yo qué sé, la rodilla. ¿Y cuál es el último defensa? Pum. Pues esta, pum. Y te lo da predeterminado. La parte más adelantada con la que pueda marcar gol, es decir, todo el cuerpo menos los brazos, es lo que cuenta para el fuera de juego. Eso es. Los brazos contando con el hombro, del hombro para Bueno, adelante. hay que decir que desde este año para la FIFA, el hombro ya no es mano. Esto está ya definido. O sea, si tú marcas con el hombro, ya no es mano. Lo de las manos es un jaleo. Lo de las manos tenemos mucho jaleo. Para que todo el mundo lo entienda, del sobaco para abajo. Eso es lo que está definido, que es mano. Vale, y ahora que dices esto de este año la FIFA y tal, lo hablábamos, me acuerdo, con Edu. ¿No cambian demasiado las reglas de un año para otro? Este rollo de este año, la temporada de otoño-invierno se llevará, que las manos no sé qué, el contacto, no sé cuántos. Demasiado. Para el espectador es un poco confuso, que dices, no, pero esto era este año. No, es que le ha dado en el talón de Aquiles, no pasa nada. No, sí pasa, porque ayer leí en el Marca que este año sí. Sí, ¿No cambian sí. demasiado las normas, que se hacen un poquito confusas? Bueno, lo que suelen cambiar sobre todo son las circulares. Las normas es verdad que, bueno, cada año es verdad que meten alguna nueva. Por ejemplo, este año pues han definido, oye, hay muchas dudas entre el brazo y el hombro. Venga, pues vamos a hacer un dibujito y el hombro no y el brazo sí. El tema de los penaltis, pues han quitado las tarjetas cuando el portero se adelanta y luego el apercibimiento. O sea, sí es cierto que cambian, ¿no? El tema de las manos ya lo han cambiado, por ejemplo, y ya han definido qué es mano y qué no es mano. Pero sí es verdad que son muchos cambios, ¿no? O sea, yo no recuerdo que antiguamente en el fútbol hubiera tantos cambios, ¿no? Ahora últimamente sí que hay más cambios, ¿no? Eso es que la International Board trabajan, ¿eh? O sea, yo Sobre todo con las tíos manos ahí que iban ahí a llevarse las dietas y tal, pero al final, claro, tienen que hacer ahí que trabajan y que cambian normas. Porque hay que hacer algo para ganarse las dietas, ¿no? Igual. No sé, yo tengo la sensación, no sé si es una sensación mía, ¿eh? De que ahora hay muchos más penaltis que antes, que cualquier contacto en el área es penalti. A mí es una cosa que no me gusta, por ejemplo, como espectador. Yo creo que ahora hay muchos penaltis de manos. De Claro. hecho, por ejemplo, si os fijáis, la intervención del VAR, el 90 y pico % de los penaltis que se señalan son manos. Porque se están señalando manos o sea, las manos de toda la vida que ha sido penalti son las manos voluntarias. O sea, la mano que va al balón. O sea, la mano que va al balón es una mano voluntaria, una mano que sale, una mano que tapa, un corte, un centro, un tiro a puerta. O sea, cuando el movimiento de la mano va al balón, eso es una mano voluntaria de toda la vida, que eso es lo único que se ha pitado siempre. Pero ahora, además de pitar esas manos, meten las manos que están en posición antinatural. Con lo cual, pues hay muchas manos que están en posición antinatural. Porque tú cuando saltas o vas a lo mejor la tienes mano así y está en una posición antinatural. Con lo cual,
no quieres darle con la mano, pero es penalti. Entonces, ahora, si os fijáis, el 90 y pico % de penaltis que señalan desde el VAR son manos, la mayoría. Algunas yo no estoy de acuerdo, porque algunas es verdad que, jolín, te va para arriba la mano, tú la mano la tienes así, te da un poco aquí. Es verdad que se han pitado manos que no se han debido de pitar. Pero es verdad que, claro, tú cuando vas a rematar un córner, tal, o sea, tú no puedes defender con una mano por encima del hombro, porque eso es antinatural. O sea, tú te estás ayudando de la mano para ocupar más espacio para poder rematar. O sea, yo esas manos sí que las entiendo, ¿no? Aunque no sean voluntarias, pero tú no puedes tener la mano ahí. Pero sí es cierto que se han pitado algunas manos que son un poco gilipollescas, por llamarlo de alguna manera. Sí que a lo mejor es el problema, uno de los problemas que hay en el fútbol que yo detesto y detectamos todos, es que no nos sabemos el reglamento. Ni los que juegan, ni los que comentan, ni nosotros. En Ni general, yo. no nos sabemos bien el reglamento. Yo tampoco me lo sé, ¿eh? No, y Pero hay cosas que no me sé, Yo hay cosas, os lo digo sinceramente, yo estoy en las retransmisiones muchas veces y pasan jugadas rocambolescas y digo, ostras, o sea, aquí capitado. Y esto como, o sea, ya ha habido cosas que me han pillado fuera de juego, ¿eh? Pero bueno, hay que preguntar cuando no se sabe. Lo que no se puede hacer es hacer que sabes y encima decir, se ha equivocado cuando ha acertado. No, este se ha equivocado cuando ha acertado. No, el que te has equivocado tú es que no te lo sabes. Eso es muy lama, muy lama. Pero muy lama no, de tirar bueno, para si Lama adelante. no, Lama es el rey de eso, desde luego. Sí, sí. Pero es cierto que se puede, cuando tú no sabes algo, yo lo pregunto, ¿eh? O sea, yo con total naturalidad lo pregunto y le digo a un árbitro, oye, esta jugada, ¿por qué se ha arbitrado así? No la entiendo muy bien, tal, ¿sabes? Y te lo explican con total naturalidad. Y luego tú, como periodista, como comunicador, tienes que explicárselo un poco al oyente o al espectador. Claro. No sabemos el reglamento y somos muy de gatillo fácil, ¿no? Porque enseguida salen estas teorías de no, los árbitros van con este, no, los árbitros van por el otro. Aquí hemos hablado mucho de eso y tú eres un gran defensor de que no hay teorías conspirativas, ¿no? Tú que conoces los árbitros desde dentro, ¿crees que son manipulables de algún modo? Esto que se habla de no, ahora quieren que gane la liga no sé quién, no, ahora quieren que gane la liga no sé cuántos. Yo conozco un montón de árbitros, con algunos tengo mejor relación, con otros una relación a lo mejor más distante. Incluso ha habido otros que sí que se han mosqueado en algún momento conmigo porque entendían que yo les tenía que defender en una jugada que yo creo que a lo mejor no debía defenderles y se han mosqueado por eso. Pues eres el único que los defiende. No, es verdad. A mí el otro día o sea, tuve un enganchón con Miguel Rico porque me decía, no, es que tú tal, no sé qué tal. Digo, mira, Miguel, a mí hay árbitros en primera división que no me hablan. En plural le he puesto, te puedo dar 2 casos, o sea, o que no tengo una relación con ellos que sea tal, pero porque han entendido en un momento determinado que yo diciendo, digo, joder, ¿por qué no se enfadan con Roncero en vez de conmigo? Que Roncero está todo el día metiendo tal, que encima yo no estoy todo el rato defendiendo. ¿Por qué? Porque ellos esperan siempre de ti que, claro, como tú siempre les defiendes, les tienes que defender siempre, también en el error. Claro. Y eso es un poco también en lo que caen ellos, ¿no? Que jolines, yo estoy en una retransmisión de una radio, de una televisión, y yo o sea, yo las jugadas que puedo defender, hombre, si hay una jugada dudosa, evidentemente ante la duda, jolines, pues a favor del árbitro siempre. Pero si hay una jugada que es clara y el árbitro se ha equivocado, jolines, pues yo lo tengo que decir, porque al final pierdes credibilidad. O sea, si estás defendiendo hasta errores, o sea, pierdes credibilidad. Entonces yo insisto, o sea, que la gente piense que ha habido árbitros que conmigo, pues, hay un momento determinado que se han mosqueado, ¿no? Y yo creo que eso, joder, es bueno. O sea, ¿te has equivocado? Pues ya está, pues te has equivocado. Pues el otro día en el Cádiz-Granada hubo un penalti muy claro, pues se han equivocado los dos. Pues el que está en el campo y el que está en el bar por no llamarle. Y por no echar una mano a su compañero que está ahí abajo. Es verdad, ¿no?, que al árbitro le pasamos poco el error, y es a la figura de los 23 que están abajo, que no se le pasa el error nunca. Y ese que tiene quizá el trabajo más difícil. O sea, yo creo que todos los aficionados al fútbol, que no somos muy especialmente vehementes, sabemos que es un trabajo muy difícil, muy difícil. Muy complicado, sí. Pero luego tienes esa parte antinatural que te hace faltar el respeto a un señor desconocido. Yo pité un partido de asistente y no di una. O sea, a mí me parece, o sea, un asistente que tiene que estar pendiente del momento en el que sale el balón para ver si el tío está fuera de juego, tal. Encima, el fútbol ahora que es rapidísimo, porque ahora el Barça, por ejemplo, de Messi, Luis Suárez, Griezmann, cuando estaban los tres, es que se te metía uno, otro, o sea, de repente un jugador que está aquí, Messi, que es rapidísimo, se te pone aquí. O sea, esos son en décimas de segundo. Es verdad, ya no está rapidísimo. Yo soy muy del Barça. No, pero es verdad, por ejemplo, que el juego del Barça, que era un juego de muy entre líneas, de moverse y tal, o sea, tú ves un jugador,
Y claro, con la rapidez con la que va el fútbol ahora, por eso los árbitros físicamente tienen que estar bien y tienen que correr. Que mucha gente decía, no, más ver y menos correr. No, hombre, no. Ha cambiado eso, la preparación física de los árbitros están como toros, están todos muy bien. Pero o sea, ¿sabes no hay gordos como antes o gente que están... Pero ¿sabes por qué? Mira, el error al ver una jugada o no va a existir siempre. O sea, eso va a existir siempre. Pero el mejorar físicamente y correr más, eso se puede mejorar. Y de hecho, se ha mejorado porque los árbitros ahora son atletas. O sea, Gil Manzano es un atleta. O sea, Gil Manzano corre más que Cristiano. Como se demostró cuando... O sea, Gil Manzano es un atleta. ¿Pero por qué? Alberola Rojas, es impresionante. Pero ¿sabes por qué? Porque tienes que llegar a la jugada. Porque tienes que ver la jugada. Porque antes un árbitro arbitraba desde el centro del campo. Con el centro del campo, ¿cómo vas a ver una jugada? ¿Cómo vas a ver una jugada en el área? Tienes que estar en el área o tienes que estar cerca para ver la jugada. Por eso físicamente tienes que estar bien. El asistente tiene que correr. Tiene que correr para que no le pille porque ahora mismo el fútbol va muy rápido. Entonces tienes que estar y es importantísimo el tema físico. Total. De hecho que te llevas, bueno, con casi todos los árbitros, de hecho tu papel un poco con tu papel, unas cosas que haces en el partidazo es hablar de ellos. ¿Ha sido muy difícil como periodista acercarte a este momento arbitral? Ahora ya se han abierto un poco más, pero siempre ha sido un poquito cerrado y no sé si quizás sospechaban algo del mundo periodismo y tal. Hace unos años por lo menos lo parecía. Muy cerrado, porque ten en cuenta que antes con Sánchez Arminio y la época de Villar, pues ellos tenían como la coraza esa de ¡ay, la prensa bicho, malo! O sea, porque se le metía mucha caña y ellos entendían que la prensa era el enemigo y te veían como el enemigo. Entonces, cuando había un ser humano raro que les defendía, que a lo mejor era yo, pues te trataban y te decían, ostras, este es donde se ha escapado. Entonces, sí que es verdad que, por ejemplo, ahora tenemos un comité técnico de árbitros muy abierto. O sea, tú ahora mismo te puedes meter en cualquier seminario, por YouTube, por el streaming de la federación y sigues una rueda de prensa de Velasco Carballo en la que te están explicando la jugada, te están poniendo audios de VAR, lo que hablan los árbitros, te han puesto audios de VAR donde han fallado los árbitros. Sí, es verdad. O sea, han puesto árbitros. Muy interesante. El audio del todo que dijo José Luis era un fallo del árbitro de esa jugada y lo pusieron públicamente. Y ¿os acordáis del primer año de VAR de un agarrón de Mata en el Getafe en Bilbao, en San Mamés? No me acuerdo. Un agarrón que fue muy claro también, tal. Lo pusieron también, o sea, ellos ponen aciertos, ponen errores, pero o sea, que está al alcance de todo el mundo. Con las nuevas tecnologías ahora, que todo el mundo se engancha tal, o sea, tú puedes ver puedes seguir por streaming, puedes ver, o sea, ahora mismo está abierto a todo el mundo y por supuesto ahora, si tú quieres hablar con un árbitro, puedes hablar con un árbitro tranquilamente. Si es verdad que después de los partidos no, porque ellos entienden que después de los partidos hay un protocolo que seguir y que tú solamente vas a querer hablar con el árbitro que se equivoca o que hay una jugada polémica. Claro, al final los periodistas no vamos a hablar fuera con de un juego árbitro. más bien pitado, enhorabuena. Claro, ¿tú con quién vas a querer hablar? Pues con el árbitro del Madrid-Barça, claro, que ha habido 2 jugadas que el VAR no ha entrado y que tú quieres hablar con él. O sea, no quieres hablar con el día que el Cádiz juega con el Levante y el partido es de guante blanco y no hay nada, pues tú ese día no quieres hablar con el árbitro. Entonces, claro, pues ellos entienden que de las jugadas en concreto de los partidos, pues les prohíbe FIFA hablar, ¿no? Tú defiendes que siempre que el nivel en España es bueno, es alto. Sí, yo creo que con Italia, creo que Italia y España están muy por encima incluso de Inglaterra, ¿eh? O sea, la gente tiene el mito de los ingleses. Yo he visto jugadas terribles que han ocurrido en Inglaterra, que si ocurren aquí en España, es que, de hecho, hasta la propia Federación Inglesa ha tenido que hacer comunicados pidiendo disculpas. O sea, por jugadas con VAR y todo, ¿eh? Y luego no, es un poco desastre porque no iba... O sea, se fiaban del árbitro de arriba, no iban a verla. O sea, fueron los impulsores de que hubiera monitor, pero no lo utilizaban. De hecho, este año, por ejemplo, la FIFA ya obliga en todas las ligas a que se vaya a ver las jugadas al monitor si son de interpretación. Ellos iban a su aire, a su bola y luego físicamente no tienen nada que ver, ¿no? Yo creo que ahora mismo España e Italia, en líneas generales, tienen los mejores árbitros. Recuerdo de la guía Marca, de la guía Fantástica Marca que comprábamos todos, que había en la página de los árbitros. Y siempre te ponía la profesión que tenían, porque claro, los árbitros tenían una profesión. Sí. No creo que haya ninguno en primera que no tenga una excedencia o se dedique 100% al arbitraje a día de hoy. Porque no es posible, creo que mantener el nivel del arbitraje
Pues recuerdo un reportaje hace 1000 años de Rafa Guerrero que trabajaba en un cole. Sí. Mejuto creo que era cartero, estas cosas. Sí. Y ahora no. Ahora es imposible por el tema de los internacionales, porque ten en cuenta, por ejemplo, que hay un árbitro que te pita el domingo en la liga, pero luego el martes se tiene que ir a un partido de Champions o el lunes. Entonces, un partido de Champions a lo mejor te tiras 3 días fuera de casa, porque tienes que hacer una escala no sé dónde y entonces Bueno, al VAR, final... ¿no? Edu decía que, claro, no solamente tiene partidos, sino que tenía como una semana. Claro, o sea, y VAR y Copa y no sé qué. Y antes, por ejemplo, los árbitros pitaban un partido cada 15 días, ahora pitan toda la semana, si no en el campo, en el VAR. Con lo cual, también hay VAR en la Champions, también hay VAR en la UEFA Europa League. Ahora, con selecciones, también hay árbitros internacionales. Tened en cuenta que en España tenemos 10 árbitros internacionales. La mitad de los que hay en Primera División, ¿no? Claro. Hay 20, no sé si hay 20, supongo que habrá 20. Hay 20, hay 2 específicos de VAR y 20 en activo. Y claro, y la historia es que, claro, te tienes que dedicar profesionalmente a esto. Económicamente te da porque económicamente ya los árbitros han mejorado también mucho, ¿no? En eso, ¿no? En ese sentido, ¿no? Si en Primera División no te da para vivir. Yo creo que sí, perfectamente. Por eso te digo que yo creo que ahora son profesionales y además tienen un seguimiento en cuanto a entrenamientos, con los cronos los relojes los pulsómetros estos que te controla el preparador físico de la federación, o sea, están muy, muy controlados, ¿eh? Luego, físicamente, pues les miden, les pesan, la temperatura, o sea, todo ese tipo de cosas también se las controlan, ¿no? El peso, o sea, si tú vas con 3 kilos más, te dicen, oye, ¿esto qué es? 3 kilos. Claro, eso te lo controlan, claro. A ti y a mí 3 kilos, pues fíjate, pero bueno, a ti un confinamiento. Pero bueno, tampoco... yo el confinamiento me fui con 5, solo el confinamiento, pero... Pues, madre mía. Pues yo en el confinamiento no engordé tanto, estoy engordando más ahora, que puedo salir y comer por ahí fuera. Nosotros es que en mi casa, yo bebimos mucho alcohol y vivimos tengo terraza, pero la casa mide 28 metros cuadrados, no nos podemos ni mover. Terrible. Ayer hice zumba por primera vez con mi novia. Es ridículo, o sea, me sentí tan ridículo de decir, ¿por qué no puedo hacer estas cosas que hace la gente? Bueno, da igual. Te iba a preguntar. Qué pena, entonces, ¿eh? Es que es muy ridículo. Pero quiero perder peso. Yo siempre lo cuento aquí, por cierto, que es un off-topic. He empezado a hacer una cosa que es, gracias a un seguidor de este programa, me recomendó un libro de una nutricionista, se llama Ángela Quintas, muy interesante, y estoy muy a tope con ese tema. ¿Cómo se llama? Ángela Quintas, la tipa. Pues y es nutricionista. Y lo basa todo en una base científica. Todo lo que te explica es esto es por esto, por esto y por eso, y tu cuerpo hace esto y esto y esto. Entonces te recomienda una dieta baja en hidratos de carbono, low carb, sin grasas saturadas, sin azúcares y sin alcohol, básicamente y tal. Joder, entonces, vamos, comas, no bebas, claro. no va nada, zumba. ya está. Pero yo peso mucho más, ahora vivo mucho más de 100 kilos, entonces me voy a morir de un infarto. Entonces tú puedes beber, Isaac. Pechuga de pollo, arroz... Mucha proteína y todas estas ensaladas... Una pieza de fruta. Pero en el libro te dice que en los primeros meses no comas fruta, porque tienen muchos azúcares y que solo comas arándanos y frambuesas, porque esos azúcares, para cambiar el metabolismo y acelerarlo, no son buenos. Entonces te dice que los primeros 2 meses no comas mucha verdura ni mucha fruta, lo cual yo dije, al leerlo... Eso es lo que te enamoró. Si tampoco me disgusta, pero en plan, te da una explicación científica de por qué la fruta en exceso en algunas dietas no tiene por qué ser buena. Entonces dije, bueno, qué interesante y que el alcohol es muy malo. Que te iba a preguntar mojándote, ¿quién crees que es el mejor árbitro que hay en España? O el mejor, los 2 mejores, o decir, los top son estos. Estábamos mejor hablando de la dieta tuya, ¿eh? Casi. Yo creo que a día de hoy el que mejor en forma está, no el mejor árbitro, sino el que mejor en forma está es del Cerro Grande, árbitro madrileño, que yo creo que tiene muchas opciones de ir al Mundial, a la Eurocopa, a la Eurocopa de Naciones de este año y al Mundial. Ahora que dices esto de árbitro madrileño, yo lo he pensado siempre y lo he hablado con Iñaki, lo hablamos con Edu además, aunque él nos quitó la razón. ¿No te parece que es una pena que un árbitro madrileño no pueda pitar nunca en el Bernabéu o en el Wanda? Pues sí, pero eso es porque nosotros tenemos esa cultura que es así. O sea, tú imagínate que en Inglaterra no ocurre, ¿no? En Inglaterra es verdad que un árbitro de Londres pita al Chelsea y no pasa nada, ¿no? Porque ahí están más normalizados, ¿no? Pero es verdad que si un árbitro es profesional, pues chico, ¿qué más da que pite al Real Madrid Pero es verdad que no, vamos, o sea, tú aquí pones a pitar un Madrid-Barça a un árbitro de Madrid y vamos, ya tienes toda la semana, vamos. Pero da pena porque dices, este señor que puede terminar toda su carrera sin haber pitado el Bernabéu. Fíjate
la historia, bueno, pueden pitar en el Bernabéu en el trofeo Santiago Bernabéu, ahí sí que pueden pitar. O sea, que no se van con el mono de haber dicho, no pito en el Bernabéu. Pero sí es verdad, por ejemplo, fíjate, los pollos que hemos armado aquí de polémicas, cuando un árbitro, por ejemplo, catalán, ha pitado al Madrid. O cuando un árbitro madrileño, me acuerdo Velasco Carballo, pitaba al Barça. Sí. Y expulsaba a Piqué. Bueno, la semana que expulsó a Piqué, árbitro de Madrid, árbitro del Real Madrid, no sé qué. O sea que yo creo que o sea, en España está muy el binomio Madrid-Barça y todo lo que mueve una cosa u otra, Madrid-Barcelona, Madrid-Barça, creo que genera mucha polémica. Y es cierto que, bueno, yo mientras que se pueda evitar, vamos, por mí como que pitarán todo, pero es cierto que, sí, hombre, si eres de Pamplona y puedes evitar pitar a Osasuna, pues chico, a lo mejor casi mejor, ¿no? Porque te quitas de esa... Aunque va a pitar, o sea, aunque Prieto Iglesias va a pitar a Osasuna y va a pitarle de manera honesta, porque no me cabe ninguna duda, pero bueno, pues te ahorras ahí el medio pollo que pueda haber, de que haya ruido, de que haya... y que al final se hable más de ese ruido que del propio partido de fútbol. Edu nos decía, tú imagínate que un día me encuentro un jugador de Osasuna por la calle y me tomo una cerveza con él. Y al día siguiente... Y decía, y te hacen una foto. Claro, ahora todo se hace fotos. O sea, tú imagínate que te hacen una foto. Por ejemplo, de Undiano Mayenko, ¿os acordáis? Árbitro Navarro, salía, le sacaron una foto en una final de la Copa del Rey que era Barça Atleti de Bilbao o algo así, es que no me acuerdo cuál era. Y entonces, claro, le sacaron en la parte de... Debe ser que, claro, los estadios están divididos. Media afición del Barça, media afición del Atleti, que es en una final de Copa del Rey es así. Entonces le sacaron ahí con más aficionados del Barça de fondo y bueno, ya cuando pitaba los Barça Madrid, árbitro del Barcelona, no sé qué, miles de fotos y claro, y al final, claro, el hombre fue allí con sus hijos porque pues, serían del Atleti Bilbao, o no me acuerdo por qué fue, y claro, y era la foto ahí que salían los del Barça y claro, no, el árbitro del Barcelona, tal. Y ya te digo, un día no, el pobre que es que no hablaba por no matar una mosca, ¿sabes? Bueno, en la final de Copa del Rey estoy pensando, suele ser media afición, no, porque suele ser siempre, y no sé cuántos mil entradas para los compromisos de la federación, que dices. Ah, sí, ¿Cuántos compromisos tiene la federación? ¿Tiene 20.000 compromisos? Siempre que salen esos datos en el periódico yo flipo. Es decir, pues si es un tercio del estadio es para los compromisos. En las finales de la UEFA y de la Champions siempre son compromisos de la UEFA. Suelen ser patrocinadores, gañoteros, varios, entradas que ellos pues venden a familiares y todo eso, pero es verdad que había un momento en el que el porcentaje de entradas que daban era otro estadio, prácticamente, era un tercio. Eso es una barbaridad. Sí, eso es una barbaridad. En este rollo de tienes tú, aparte de defender a los árbitros, tienes muchas peleas, bueno, peleas no, son más que peleas, son debate, porque al final sois amigos y tal, con todo el rollo de Liga-Federación. Y eso también, hay veces que, a mí no sé si te pasa a ti, Iñaki, nosotros somos oyentes del Partidazo todas las mañanas, el podcast, me da igual la pelea entre la Liga y Federación, pero el debate entre ellos es entretenido, es más interesante. El debate cuando discutes a lo mejor con Alcalá de un tema. Que no sabes ni de lo que estás discutiendo, no entiendes muy bien cuál es la movida. O sea, es que ¿sabes qué pasa? Que como Rubiales y Tebas están todo el rato a la gresca, pues siempre hay alguna movida, ¿no? Tú fíjate que yo, por ejemplo, defiendo mucho a los árbitros, pero soy muy crítico con Rubiales, con la federación. No con la federación, sino con Rubiales. Que es diferente, o sea, porque al final, claro, te prohíbo jugar el viernes y deja jugar a otro el viernes, o sea, es como todo prohibir, sobre todo algunas actitudes, ¿no? Hay otras que no, hay otras que la federación, oye, desde que ha llegado Rubiales las cosas hay que reconocerlas, ¿no? Pues ha hecho muchas cosas bien, ¿no? El departamento de comunicación de la federación ya comunica, que antes había más por teléfono y no te coge nadie. El comité técnico de árbitros ha cambiado mucho, ya tiene un departamento de integridad para mirar un poco por la competición. Oye, la federación ha mejorado muchas cosas, ¿no? Pero es verdad que, bueno, yo, por ejemplo, sí que soy más crítico con Rubiales, pero luego, por ejemplo, defiendo al comité técnico de árbitros que pertenece a la federación, ¿no? Y bueno, y luego Tebas también, es verdad que hace cosas mal, ¿no? Y también, igual que hace cosas bien, pero bueno, y luego hay cosas que se le culpa a Tebas, porque no, es que en los estadios no hay público por Tebas. No, chicos, en los estadios no hay público porque el gobierno tiene delegado en el CSD el protocolo de acceso a los campos en primera y segunda división y en la Liga Endesa. Y no hay público en las competiciones profesionales porque es el Consejo Superior de Deportes, es decir, el gobierno, el que tiene la potestad, no Tebas. O sea, Tebas ojalá pudiera autorizar a los
clubes a meter público, porque de hecho ya hay un protocolo que tienen los clubes para que pueda acceder un mínimo de espectadores a los campos. Pero no es la culpa de Tebas, o sea, eso manda el gobierno. De hecho, la propia Irene Lozano, presidenta del CSD, ha mandado una carta al presidente de la UEFA para decirle que aquí en la Champions no va a haber público, cuando la UEFA autoriza, por ejemplo, un 30%. Entonces, muchas veces culpamos de todo a Tebas. No, hombre, Tebas tiene parte de cosas que tiene culpa, pero hay otras que no tiene. Yo creo que en el partidazo sois bastante, o sea, que repartís bastante ahí, que estáis uno de cada lado a veces, ¿no? Cuando sabéis opinar de eso, por lo menos lo que tú dices, ¿no? Reconocéis méritos y deméritos. Pero hay otros medios que no, que están muy en una de las dos trincheras, ¿no? Sí. De la Morena. Es como muy tal. Aunque... Bueno, de la Morena, por ejemplo, es muy crítico con la federación, la SER es menos crítica, y luego Juanma sí que es verdad que lo ha dicho siempre en antena, ¿no? Ha dicho, dice, mira, yo no tengo ningún business ni con Tebas ni con Rubiales, es verdad. O sea, no tiene ninguna fundación con... Además, no se le pone por teléfono a ninguno de los dos, entonces le da igual. Claro, no, pero de todas maneras no tiene ningún contrato de televisión que tenga que firmar con la federación, como por ejemplo puede tener Mediaset. No tiene ninguna fundación con la Liga ni con Tebas. Entonces, él siempre lo ha dicho. O sea, yo, cuando tenga que meterle palos a Tebas, pues se lo meteré. Y cuando le tenga que meter palos a Rubiales, le meteré. Y eso es lo mejor que puedes tener en la profesión. Hacer lo que te dé la real gana. Y pegarle a quien quiera. Estás hablando de Juanma Castaño, una cosa de la que hemos hablado, por aquí ha pasado mucha gente de la COPE, porque al final tenemos amigos, pues Germán Mansilla vino, que es de Monster, Rubén Martín vino, tal. Pero creo que eres el primero que pasa por el podcast, que ya estaba en la COPE cuando estos vinieron. ¿Sí? ¿No? Iñaki, ¿me equivoco? Sí. Ya porque hablamos con Mansilla que él se incorporó cuando esto ya estaba, pero se incorporó después. Claro. Ya tiene 36 años. Otro que vino después y tú que estabas antes, incluso. Oye, perdona, a Mansilla le metí yo, ¿eh? Que Mansilla era del máster de COPE y se quedó en esa generación, ¿eh? Y además fue porque yo le dije, digo, tú a tiempo de juego, le gustó en tiempo de juego y al final se quedó por mí. Así que Mansilla me debe una. Qué bien. Le has hecho currar los fines de semana de los últimos 8 años. Muy bien. Sí, no. Y además, oye, fíjate, ¿eh? Pues se ha ganado la vida en algo, porque era un chico que estaba ahí y tal, y ahora es un chico de provecho. Sí. Lo sacaste de las calles, ¿no? Yo he hecho botellón algún año en las fiestas de Móstoles con él, en el Parque Liana, pero ahora ya es un señor. Pues ten cuidado que hay fotos, ¿eh? Sí. Él lo descubrió foto y a ti, pues... y así estamos. Pues te quería preguntar cómo fue ese desembarco de gente, porque claro, llegan y hay una parte de un equipo que cambian. Yo era cuando trabajaba de periodista todavía y yo coincidía mucho en Valdebebas con Charly Díaz, que fue otro de los que se quedó, Melchor Ruiz. Charly Sáez, sí. Y hubo una serie de gente pues que se fue, me acuerdo de el rubio que llamaban aquel, Miguel Ángel... Sí, ahora está en Rama de Televisión, Miguel Ángel Muñoz. Bueno, Miguel Ángel Muñoz, unos cuantos que ya estaban, llevaban muchos años, y todo el equipo de Avellán se va, y os quedáis unos cuantos. ¿Cómo vivís ese desembarco y ese integrarte a un equipo nuevo? Pues mira, estábamos en el Mundial de Sudáfrica, porque era 2010, y con una incertidumbre tremenda, porque es que nosotros estábamos enviados especiales de la COPE, estábamos Pilar Casado, estaba Charly Sáez, estaba Santi Duque, estaba Melchor, o sea, éramos varios allí en Johannesburgo. Y claro, con mucha incertidumbre porque el presidente de la COPE viajó allí, incluso un consejero, a cerrar el acuerdo con Paco. Nuestro jefe Avellán había renovado hace un mes. Claro, cuando renovó hace un mes, nosotros dijimos, pues claro, si te han renovado en junio, para no sé si 2 o 3 años, bueno, pues ya está, ¿no? Pero claro, luego la renegociación de Paco y de todo el grupo que venía con Paco, con Punto Radio, se rompe y luego retoman la de la COPE y ahí la COPE volvió a retomar lo suyo, ¿no? Y la verdad es que con mucha preocupación porque no sabíamos qué iba a ser de nosotros, claro. Si esta gente contará con nosotros, si no contará, si nos mandarán a informativos, si nos mandará, porque muchos éramos contratos laborales, otros eran contratos por obra que terminaban y claro, cuando tú terminas un contrato el 1 de agosto, pues terminas. Hay otros, por ejemplo, que era mi caso, por ejemplo, que sí teníamos contrato indefinido con COPE y que si no nos querían en deporte, pues a lo mejor nos mandaban a otro departamento, ¿no? Como, por ejemplo, pasó con Juanma Rodríguez, que Juanma Rodríguez, sí. Con nosotros en el tal, luego se fue a informativos. Bueno, con mucha incertidumbre. Luego ya, cuando aterrizan, ellos vieron la nómina de gente que había de la época de Avellán y, a ver, vieron con qué personas de este equipo antiguo nos podemos quedar
para una serie de cosas que podemos ofrecerle. Por ejemplo, a Juanma Rodríguez, que hacía o que presentaba un programa, en este caso el programa local, pues no tenían que ofrecerle, o sea, porque no iba a hacer programas, con lo cual no tenían algo a lo mejor de, digamos, de su nivel profesional para ofrecerle. A Miguel Ángel Muñoz, que tú lo has mencionado, que hacía el Real Madrid, no iba a hacer el Real Madrid, no iba a ser el responsable titular de la información del Real Madrid, porque venía Miguelito de la COP, de Radio Marca, con lo cual no le iban a dejar ahí un poco de segundo, ¿no? Porque entendían que profesionalmente, pues Miguel no se merecía eso, ¿no? Y entonces, al resto que nos ofrecieron más o menos lo que sí podíamos hacer, a mí, por ejemplo, me dijeron, oye, pues queremos que te quedes y tal, y queremos que refuerces, por ejemplo, yo hacía tiempo de juego, pero como de tiempo de juego venía todo el equipo de Carrusel, me dijeron, queremos que refuerces el 8:30, el programa que iba a presentar Lama, cuando llegara, que llegó un año después, y el partido de las 12, lo que hacía Alcalá, el programa de Alcalá y de Joseba. Entonces, bueno, pues nos fueron reubicando a cada uno, y luego la sensación de que tú llevabas en COPE muchos años, porque yo llevaba en COPE desde el año 99, que entré de becario, o sea, yo llevaba ya 11 años en la COPE, y yo tenía la sensación de que había fichado por otra radio nueva. Claro, cuando te vienen 50 tíos a tu redacción y tú te quedas con 5 o 6 compañeros de antes, pues tienes la sensación de que tú has fichado por la SER, no que ellos han fichado por la COPE, con lo cual era una sensación un poco de decir, ostras, hemos fichado por un nuevo medio, pues claro, cambiaron todos los programas, todos los formatos, era todo casi nuevo, ¿no? Y luego es verdad que el acoplamiento fue sensacional, porque Paco, Pepe, Alcalá, Joseba, o sea, toda la gente que vino, de verdad, o sea, nos acogieron al equipo anterior de maravilla, y ya al año, pues éramos casi todos hermanos, como suele decir en este caso. Como dice Antonio Ruiz. Como todo Antonio Ruiz, ya somos todos hermanos, pues sí. Pero tú empezaste con García, incluso. Sí, yo entré de becario en la COPE cobrando, además me acuerdo de lo que cobraba, yo cobraba 50.000 pesetas, Yo cobraba 50.000 pesetas, bueno, mi primer sueldo fue gratis, porque el primer mes yo iba allí a ver los programas de Super García, yo estaba estudiando en la universidad y por la tarde-noche iba a ver Super García porque yo era muy oyente de García y de la COPE y tal, y yo iba por las noches con Julio Pulido, que era el productor y tal, y yo iba a ver el programa, o sea, estaba Roberto Gómez, y yo el primer mes, pues bueno, entonces luego ya vieron que, bueno, vamos a este chico a hacerle un contratillo y tal, que le tenemos por aquí cortando teletipos, porque, joder, el chaval muestra interés, viene todos los días a ver el programa, a echar una mano, a tal. Entonces, claro, luego ya me hicieron un contrato de estos de 3 meses de becario, que además era de 50.000 pesetas, porque como yo era de fuera de Madrid, yo era de Mérida, si eras de fuera de Madrid, te pagaban 50.000 pesetas. Si eras de Madrid, te pagaban 30.000. Y si eras de fuera, pues te pagaban un poquito más, porque entendían que a lo mejor tenían más gastos. Entonces, mi primer contrato de becario fue ese. Y luego ya al año, García ficha por el equipo Telefónica, que era Onda Cero y Antena 3. A los que estábamos ahí, aunque éramos becarios, sí que nos ofrecen marcharnos. A mí, por ejemplo, no me ofrecieron marcharme a Onda Cero, pero sí que me ofrecieron un portal de internet que llevaba el hijo de García. El hijo de García, sí. ¿Te acuerdas de él? Sí, me acuerdo porque yo hice una entrevista para ser becario ahí también. Vale, pues ese portal se llamaba libredirecto.com. Libre Directo, eso es. Era de los primeros portales deportivos. En la Plaza del Marqués de Salamanca estaba. Sí, eso. Sí. Pero es que estamos hablando del año 2000, que había internet, pero que iba a 20 por hora. O sea, que todavía no estaba las tecnologías como ahora, ¿no? Y ese fue el portal que además tenía firmas. Johan Cruyff escribía, o sea, tenían firmas gordas, y era el portal de internet que llevaba García. Entonces me ofrecen un puesto de redactor en libredirecto.com, porque García no quería dejar con Avellán, en COPE, a nadie. O sea, por supuesto, a los suyos se los lleva a todos, pero ni a un mísero becario, a nadie, o sea, no quería dejar a nadie. O sea, de hecho, a los becarios que estábamos, que éramos Esteban Urraiztieta, su director del Mundo, era becario también conmigo por entonces. No querían dejar a nadie. Entonces nos ofrecieron, por ejemplo, a mí me ofrecieron lo de libredirecto.com, pero claro, luego vino Avellán y claro, profesionalmente nos ofrecía algo más chulo, ¿no? A mí, por ejemplo, que yo era muy joven, pues claro, me dijo, si te quedas aquí, vas a narrar los partidos de la UEFA del Rayo Vallecano. Ah, mira. Por entonces en la UEFA. Lleva acuerdos. Y vas a hacer programas, nos ofreció un caramelo, claro, a mí con 20 años me dices eso,
Y claro, pues profesionalmente pues me quedé. Decidí quedarme y al final, pues mira. Pues... A mí me hizo una entrevista para ser becario allí, el hijo de García, y me hizo una trampa. Y me acuerdo toda la vida de aquello. Está haciendo una entrevista y dice no sé qué, dice Harry Kewell, que juega en la selección inglesa. Y yo pienso, juega en la australiana, pero no le voy a decir nada. Yo tenía en ese momento 19 años tenía yo. 19, digo, no le voy a decir nada a este señor que no conozco nada, que se está equivocando. Hago la entrevista muy bien y luego me manda un mail diciendo que ¿por qué no he dicho que Harry Kewell es australiano? Yo me mando, pues porque no soy un mal educado y no quería cortar al hijo de García. Y me tendió una trampa al cabrón para saber si era australiano. Sí, ¿no? Y si lo sabía y me dio vergüenza de decírselo. Y no me cogí, ya te digo, con 19 años. Sí, pues sí, fue eso, vamos, ya te digo, yo iba de redactor para hacerla un poco la segunda división. O sea, iba un poco de redactor para encargado de la página de segunda división, pero además era una página, ya te digo, o sea, era de pionera, de las primeras que hubo de deporte. Yo creo que todavía no existía ni marca.com, ¿eh? O sea, quiero creer que no existía ni marca.com. Ni goal.com tampoco. No, nada. Sí, Estamos hablando del año 2000, o sea, y era una página, además en la que invirtieron mucha pasta y tal, y había grandes firmas, ¿eh? El local que tenían, ya digo, en la Plaza del Marqués de Salamanca, pero Barrio Salamanca, espectacular, yo me acuerdo era de ese locura. Local, sí. Y era eso, ya te digo, o sea, García, su obsesión era no quiero dejar a nadie, o sea, ni al que pone los cafés, todo el mundo fuera, tal. Como el ejército ruso en la Segunda Guerra Mundial, que iban yéndose, iban quemando todo para que nadie pudiese aprovechar nada suyo. Y además, de esa época estábamos Melchor Ruiz, estaba yo, y el resto es que ya todos, o sea, o se fueron o no siguieron, o sea, de esa época sí que no hay mucha gente, ¿eh? En Madrid, en emisoras sí que hay, pero en Madrid no. ¿Qué diferencias hay entre el tiempo de juego de Avellán, de trabajar allí, al de ahora, al de Paco y Pepe? Bueno, yo creo que no tiene nada que ver. O sea, el tiempo de juego que hay ahora es del equipo de Carrusel, del equipo de toda la vida, y es un equipo compacto. O sea, es un equipo ya hecho, rodado. O sea, Paco, Pepe, Lamas, Rubén Martín, o sea, se entienden a la perfección. O sea, con un guiño tú ya sabes quién va y quién no va. Y cuando Pepe se mete la publicidad. Y es verdad que con Avellán pues se trabajaba mucho más deslavazado, ¿no? Porque es verdad que muchas veces yo, por ejemplo, era el sustituto de él en tiempo de juego y yo muchas veces presentaba tiempo de juego y me enteraba media hora antes del programa de que lo presentaba. Porque me llamaba desde el tiempo y me decía, oye, que no llego, no sé qué, no sé cuánto, tal, empieza tú. Y yo empezaba a las 6 de la tarde ahí a hacer... Claro, yo, por ejemplo, le hacía la presentación. Con lo cual, pues es verdad que si no venía él, bueno, como la presentación la había hecho yo, pues no me era... Pero claro, tú le dabas todo prácticamente hecho. La presentación, los partidos, tal. Entonces es verdad que él muchas veces, pues no prestaba mucha atención, ¿no? O le aburría mucho, por ejemplo, cuando no había un partido del Madrid o del Barça o del Atlético. Avellán hacía el tiempo de juego, hacía el partido de por la noche y hacía por la mañana la jungla. La jungla. Sí, y hubo una época que hizo también al Tran Tran, un programa que era por la tarde, que era la tarde habitual, que va de 4 a 7, se llamaba el Tran Tran. Y también lo hacía la tarde, estaba todo, Muchas horas, no podías estar en todo. O sea, si terminaba el tirachinas, que el tirachinas era un programa guay, a mí me gustaba con el grupo. Sí. A la 1 de la mañana y empezaba la jungla a las 6. Tú verás. Sí, de hecho, hubo una época que hacía la jungla y el tirachinas y que incluso hizo una gira por toda España. Y hacía los dos programas con el público a nivel... Sí, Avellán lo petó muchísimo. O sea, la gente que tenga 20 años ahora, quizás no sepa casi ni quién es, pero Avellán era para la generación de 40 años para arriba, era la polla. Avellán era un número 1. En las mañanas, por ejemplo, de Cadena 100, era el amo y señor, era el rey. O sea, escuchar a Avellán por la mañana... A mí me da un poco de pena, Isaac, porque hace poco le vi con Kake Minuesa en una entrevista... ¿Sí? Y me dio pena decir, tú no sé si lo has visto, Iñaki, pues fue al programa de Kake Vinuesa, programa que lo pongo, es un placer culpable que tengo el programa de Kake pero bueno, va Avellán y a mí Avellán me interesa lo que dice. Y de, joder, este señor como en lo que se ha quedado cuando era una estrella. Pero es que yo la sensación que tengo de aquella época es que petó, porque era eso, es que estaba todas horas en la radio. Es como si ahora te dicen, yo qué sé, o sea, Pepa Bueno va a hacer el larguero, la ventana y ahora 25. O sea, pero bueno, es verdad que Avellán era un animal de radio, ¿eh? O sea, era un animal de radio, además tenía una energía para cualquier programa. Y luego lo del tirachina, hombre, fue un buen invento, ¿no? Porque se hizo ahí su hueco por la noche, porque era la guerra esta de García en Onda Cero, de La Morena en la SER, y esto era como una tercera alternativa. Había gente mucho más joven, tal, el grupo Risa, lo que era el Radiador por entonces. El Radiador, sí.
Y yo creo que, bueno, que irrumpió y tuvo buena idea, ¿no? Bueno, luego yo a Avellán, desde luego, que le deseo lo mejor porque conmigo siempre se portó muy bien y me dio la oportunidad también de estar ahí, ¿no? Así que yo le estoy muy agradecido también. Claro, porque estás con él 10 años casi, ¿no? Sí. 10 años, Fíjate, sí. desde que llegó en 2000 hasta 2010, efectivamente. Le tengo un poco perdida pista. Creo que ahora tiene como una aplicación. Estuvo en Radio 4G. Sí, tiene la radio suya, tal. sí. Que no vamos a terminar de hablar con Isaac sin hablar un poco de segunda, ¿no, Iñaki? Claro, habrá que hablar un poco. Habrá que hablar un poquito de Estamos hablando segunda. de Avellán, pero tú también le pegas al pluriempleo, que estás ahí en el partido de la Copa y luego aparte en gol de... Bueno, este año me han subido, ¿eh? Este año me han subido porque también hago algún partido de primera división, sobre todo los partidos en abierto, los partidos de gol. Y la verdad es que muy bien, porque yo ahí me lo paso muy bien porque, por ejemplo, ahora con el tema del COVID, la radio estoy aquí en casa siempre, o sea, la hago desde aquí porque tengo aquí el aparato de radio, tengo aquí el ordenador, tengo aquí todo. Además nos piden que por protocolo haya un 30% de gente en la radio de manera física. Y la tele es un escape, ¿no? Porque el fin de semana, boom, como que te escapas un poquito de casa y puedes ir a ver gente, a tener contacto, a hablar con la gente. Ya. Y la verdad es que nos lo pasamos muy bien, ¿eh? Nos lo pasamos muy bien y además Gol es un canal que todo el mundo nos creemos que todo el mundo tiene Movistar y tiene, claro, los canales de pago, ¿no? Y al final es verdad que no todo el mundo tiene acceso al pago, ¿no? O sea, nosotros que vivimos en este mundo, sí, tenemos de todo. O sea, el Movistar, el Netflix, el HBO, el Walt Disney, todo. Pero oye, hay gente que no, ¿no? Entonces, Gol es un canal de escape. Oye, tienes tu partido en abierto de primera, los dos de segunda, tienes los resúmenes de la Champions, tienes los resúmenes del Madrid y del Barça justo cuando terminan los partidos. Entonces, bueno, yo creo que es una vía de escape buena y además gratis, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. Totalmente. Con gente muy joven, además, gente joven y a mí me molan las cosas que hacen. Sí, ya te digo. O sea, ahora, evidentemente, por el tema del COVID no puede haber más programación, pero bueno, tienes también el fútbol femenino que jolines, tiene que poco a poco ir creciendo, que fue el canal pionero en ofrecer fútbol femenino. Tienes un partido de la Liga Sobal de balonmano, tienes un partido de fútbol sala. Este fin de semana se ha visto la final entre el Pozo y el Barça de la final de la UEFA Cup. Tienes un partido de la UEFA los jueves de un equipo español. Los martes y miércoles, cuando acaba la Champions, nada más acabar, resumen de los partidos. O sea, has dicho lo de fútbol sala y Santi Duque, tenemos que invitarle aquí a venir porque aparte es un tío pues que Santi es un crack, ¿eh? Es que me cae muy bien, Santi Duque me cae muy bien. Y... Pues invitarle, que es un crack. Sí, ¿sabes qué? Si de la COPE os estamos trayendo poco a poco a todos los que tengo. Tú traes a todos de la COPE, de la SER no, la SER no, todos los de la COPE. Pero si yo trabajo en la SER y Jackie. Yo he trabajado en la SER también. Y yo en verano hago la ventana. Es una broma, ¿eh? Yo en verano hago la ventana en la SER, en Navidad hago la ventana y en Semana Santa hago la ventana. Pero luego escucho la COPE de los deportes de la COPE. De hecho, iba andando a esta Gran Vía escuchando el partidazo. Sí, Tenía que levantar tan pronto que no lo podía escuchar por la noche. Todo el verano lo he escuchado, efectivamente. Entraba en Gran Vía 32 como todavía con el tertulión. Eso ha sido todo el verano, sí, efectivamente. Pero bueno, son los que me dan trabajo, darme trabajo vosotros. Ellos me dan trabajo. El caso es que Expósito, me podía ir con Expósito ya. Oye, es una buena pareja, ¿eh? Yo soy un tío bastante de izquierda, lo saben los oyentes, pero Expósito me cae muy bien. Me cae bien. ¿Te cae bien Expósito? Sí, porque tiene una retranca, tiene un sentido del humor que a mí me hace gracia, por lo menos cuando lo he escuchado, sobre todo cuando hacía tardes y tal. Federico tardes, también, ¿no? Federico Jiménez Los Santos también te cae muy bien. Creo que ya se me escapa. A mí ya Los Santos ya, se me escapa. Vaya, pues si hablas de retranca, tiene mucho show, Federico. Sí. Los Santos una gama de insultos increíbles, muy gracioso. Creo que, aparte, tú pones un humorista con Los Santos y no tienes que estar a mucho nivel, porque va a ser más gracioso él. Pues va a soltar se va a poner a dar hostias a Pedro Sánchez, como encima maneja muy bien el lenguaje, y no vas a poder. Pero es verdad, sí, es verdad que nos pasó a muchos que yo escuchaba, yo no sé si Iñaki te pasaba, cuando curaba de periodista, estaba de periodista, tenía la SER en el coche por defecto y escuchaba toda la parrilla de la SER, toda la programación de la SER. Y cuando se van ellos a COPE, empiezas a escuchar COPE, los deportes, y poco a poco te vas despegando de la emisora. Y apenas la escucho más que podcast que me interesan y tal. Y eso fue el mérito de esta gente y de lo que habéis hecho vosotros, que al final no habéis arrastrado a gente de la cadena SER, sí. Claro, sobre todo gente joven, porque Herrera ya ha arrastrado a otra generación y vosotros habéis arrastrado gente de nuestra generación a la COPE, creo yo. Y ahora más, habéis apostado por los podcasts. Estas cosas del GM yo no las entiendo, creo que son mentiras, pero el podcast del partidazo funciona como un tiro y todo el mundo lo escucha, no sé. Sí, además es que los datos del podcast son datos objetivos.
Sí. Claro. O sea, tú has tenido tantas descargas. O sea, en podcast es que la diferencia con el segundo programa es que no te puedo ni imaginar. O sea, yo creo que cada vez es un programa más de podcast. Bueno, ten en cuenta que también la radio, la tele, todo está derivando a eso. Porque tú ya muchas veces en la tele dices, ostras, Sí. este programa voy a ponerlo y te vas al Movistar y lo pones y eliges tú el que quieres ponerlo, ¿no? Entonces yo creo que eso un poco ya deriva en eso, ¿no? Pero es cierto, por ejemplo, que el tema de los podcasts es objetivo. O sea, ¿cuántas descargas ha habido? Esta, pues eso es objetivo. Y es verdad que el tema del EGM pues va un poco más por encuestas que se hacen, a lo mejor te han hecho una encuesta hace 2 meses de lo que escuchaste hace 2 meses, pero no es real con lo que estás escuchando ahora. No sé, o sea, se hace una media aritmética, a lo mejor te hacen a lo mejor 3 encuestas en Teruel y eso ya son 10.000 oyentes. Claro. Y si tienes la mala suerte de que has llamado a 3 tíos de Teruel que escuchan la SER, eso va a toda la SER y no va a la COPE. Hemos dado muchas veces 0 técnico en una ciudad. Acordaros cuando el grupo Risa llamaba, sí. no nos escucha nadie en Cuenca. Y entonces llamábamos a Cuenca y la Eso gente lo sí nos hizo escuchaba. Avellán, que salió un 0 técnico, creo recordar, en Ciudad Real. Seguramente Claro, me equivoqué. Y eso se, fue es, a hacer, sí. y se fue a hacer un bolo allí. Ah, claro, pero ¿sabes por qué pasa eso? No es que haya 0 oyentes, sino que el EGM te da 0 oyentes porque el EGM ha hecho a lo mejor 3 encuestas en Ciudad Real y las 3 encuestas que ha hecho ha dado la casualidad de que escuchaban 2 la SER y 1 Onda Cero. Con lo cual a ti te computan 0. 0 total en la ciudad. Pero pasa, ahora que tenéis estos datos, digamos, casi diarios, ¿no? Por las bajadas en podcast y tal, ¿sois muy presos de eso como en la tele? Nosotros en la tele trabajo en un programa de 4, entonces mentira, y cada día se mide la curva, cuánto ha hecho el programa, cuánto ha bajado en este contenido, cuánto no. ¿Eso también pasa en la radio? Que decís, Oye, a mí todo domingo, mentira me tiene también muy enganchado, ¿eh? Estás hablando con el coordinador de guión. Yo antes cogía y ponía Sálvame y ahora ya cuando hacen el cebo este de tal me voy corriendo, ¿eh? Y pongo... ¿Ves los cebos? Pero sí, no, y además Oye, parece que no, pero oye, tú estás ahí viendo Telecinco y dices, ostras, a ver, ¿qué están haciendo esto? Y luego te lo quitan y dices, ay, pues mira, me gusta más esto. Pum, Con tu visita hicimos un cebo el otro día, Iñaki, pero lo hicimos mal. Al principio del programa dijimos, va a venir esa foto. Y al final del programa dijimos, va a venir alguien a hablar del bar. Lo hicimos fatal. Todavía no tenemos que... No, el tema de la tele es una locura, ¿eh? El tema de la tele es una locura porque yo, por ejemplo, desde que estoy en Gol también, que miras ahí un poco la audiencia y a ver cuánto da el partido, a ver cuánto da la pre, a ver cuánto da... Y es una locura, porque ahí te examinas a diario. Ahí te examinas a diario. Es que ahí es... Y vas con una presión de decir, ostras, y ayer me bajó en la curva tal, ¿y qué hice mal? Y a lo mejor es que no lo hiciste mal, pero justo en ese momento, chico, pues oye, que hay 200 cambiaron de canal y se fueron, ¿sabes? O sea, y la radio, claro, en la radio no pasa eso. En la radio vives esa tensión, en lo bueno, cada 3 meses. Pero claro, también muchas veces te frustra de decir, ostras, qué pena no haber sabido cuánta gente me escuchó el programa de anoche del partidazo en el que metimos a Roberto Carlos o a Cristiano Ronaldo, ¿sabes? Bueno, tenéis Twitter, por ejemplo, es una buena barra de medir. El otro día tenéis a Modric, de cuánta gente... No sé si es una buena barra de medir. Es que... Sí, las redes sociales sí. También cada vez pensamos que Twitter es el mundo. Esto dice mucho un amigo en común que tenemos, Iñaki y yo, Mario, que es guionista, también dice, hay programas que Twitter lo comentan mucho, pero que los cancelan. Claro, es que depende, yo creo, del programa. Nosotros, por ejemplo, en Mediaset siempre se dice que no hagamos mucho caso a Twitter, porque el público, digamos, objetivo o de Mediaset o del programa no es un público tuitero. Igual el de La Resistencia sí, por ejemplo. Claro. Claro. El de Mujeres y Hombres y Viceversa, por ejemplo, Mujeres y Hombres y Viceversa es un programa que en redes sociales se comenta muchísimo. Pues las audiencias son terribles, ¿eh? Son terribles. Claro, pero luego la audiencia a lo mejor es más baja de lo esperado, pero tú te metes, por ejemplo, en Instagram o te metes tal, y, hay un montón de comentarios. Entonces funciona muy bien en las redes sociales, ¿no? Pues yo creo que depende del perfil del programa, ¿no? Yo creo que depende mucho de eso, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos gente interactuando mucho y sobre todo en directo en el programa en los WhatsApp. En WhatsApp mucho más que lo comentó Mansilla, que eso es una locura y sobre todo la cantidad de fotos de penes que le mandan ahí, que me quedé loco. Sí, bueno, ahí es que aparece de todo. Yo, por ejemplo, antes cuando leía los mensajes, en mis buenos tiempos, claro, te aparecen de todo. O sea, hay gente que son locos, que te empiezan a mandar ahí fotos suyas de su familia y tal. Y a mí, ¿para qué me mandas esto? Y luego, claro, evidentemente, algunos, pues eso, te mandan unos audios de 8 minutos, otros te mandan la Biblia, porque te la ponen ahí, te ponen ahí 200 folios, o sea, una cosa terrible, ¿no? Pero es verdad que, por ejemplo, cuando hay una noche de estas que eliminan al Madrid de la Champions, nos pegamos un batacazo en la Eurocopa con España, bueno, es que es un reguero de mensajes. Y cuando hay un tema a debatir gordo, o sea, cuando hay un tema a debatir, porque cuando la noche está tranquila, que tú estás entrevistando y tal, la gente está tranquila, pero cuando hay un tema gordo, un tema de bar, polémica y tal, pues ahí
plena ebullición. Es difícil seleccionar, me imagino, eso. Todo lo que te llega a la vez te... yo he estado en eso en el programa y es imposible. O sea, Sí, es una locura, ¿eh? O sea, yo ha habido noches que no daba abasto, que me agobiaba, digo, echame una mano, pues es que pum, es que te empiezan a entrar, pero de golpe, y la mayoría de las veces no te da tiempo ni a leerlo todo. O sea, es una locura. Totalmente. No sé si nos dejamos algo del tintero, llevamos una hora y creo que es lo que le dijimos a Isaac que le íbamos a secuestrar. Iñaki, ¿tienes...? Pues entonces hay que darse prisa. Hombre, yo me gustaría preguntarte por una cosa que te he oído en entrevistas, que es que tu verdadera vocación era la de ser actor. ¿Ah, sí? Y Sí, la verdad que sí. Esto me llama mucho la atención, ¿por qué? Nosotros que somos guionistas de ese, ¿por qué te quieres meter en ese grupo? Bueno, porque yo, por ejemplo, cuando estaba en el colegio, era el que hacía todas las obras de teatro. Yo, por ejemplo, cuando le dije a mis padres que quería ser actor, me dijeron que no. Me dijeron, ¿dónde vas, niño, tú a ser actor, a morirte de hambre? Claro. Entonces ya, pues me obligaron, pues venga, pues periodismo, ¿qué más da? Tal. Pero es verdad, por ejemplo, que tened en cuenta que yo llevo desde el año casi 95, que colaboraba en emisoras locales y tal. O sea, yo tengo 41 años, pero llevo más de la mitad de mi vida dedicándome a una profesión que me encanta. Pero es verdad que yo ya ha llegado un momento en que es cierto que no voy a decir que me aburra, pero como que ya dices, ya es... Digo, no sé, ojalá mañana me dieran la oportunidad de presentar la ruleta de la fortuna, ¿no? Pues qué maravilla ahí, dando los números ahí con las azafatas para allá para acá. O sea, me encantaría, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, cuando estoy en casa, sí es verdad que a lo mejor cuando hay un partido lo ves, pero intento ver otro tipo de programas, ¿eh? O sea, de verdad, ¿eh? O sea, si no te vuelves loco, te vuelves loco. Intento ver, por ejemplo, un montón de programas que no tienen nada que ver con deporte, ¿eh? O sea, tema de variedades, de tal. O sea, me gusta porque, no sé, es como tener otro concepto diferente de lo que tú haces diariamente, ¿no? Pero ese salto del deporte al entretenimiento lo ha dado gente. O sea, bueno, el caso más claro es Antonio de la Torre, que hacía la banda de Canal Sur, y ahora pues es un actor que tiene tantos premios y tantas películas. O Irene Junquera, que también dio un salto de entretenimiento. Nico Abad tuvo un salto de entretenimiento durante un tiempo, no sé si os acordáis. Sí. Y tal. Es que es verdad que llega un momento en el que cuando tú ya ves muchos años dices, joder, yo los domingos por la noche cuando estoy con esta tertulia digo, ostras, ahora viene el bar, qué coñazo. Trabajo, entre otras cosas... Hablar ahora del bar, madre mía. Trabajo, entre otras cosas, Isaac, desarrollando formatos para TBS, que es una productora de Movistar, y está bien saber eso para cuando haya que hacer dossiers de posibles... Oye, qué maravilla, posibles vamos caras. A ver... Proponedme, me hacéis un casting y me probáis y oye, chico, mira, si vales bien y si no vale, me dice, mira, no vale, ya está. Sigue dedicándote a hablar del bar. Y yo sigo hablando del bar. No, pero esas cosas está bien saberlas porque luego nunca sabes, cuando propones nombres y tal, siempre al principio tiras caras nuevas, los jefes te dicen, no, caras nuevas no. Luego te dices, tiras las de siempre y dices, no, vale, ganan mucho dinero. Luego tienes que rascar y, por ejemplo, hemos sacado últimos fichajes, es un programa para Movistar. Hay 3 presentadores y un cuarto casi es una cara nueva. Hasta que han dicho que a esa cara ha habido que pasar muchas caras porque es complicado. Muchos filtros, muchos filtros. Entonces, mira, está bien saberlo para el... Vamos, Iñaki, llévatelo todo, es mentira. Bueno, yo ahí armo un arristo que incendio el programa. Esto es un poco la pantalla final de pantalla, ¿no? O sea, incendio el programa, vamos. Estás acostumbrados a lamas y cosas de esas. Te ponen con una Pilar Rahola y no te creas que debe ser fácil, ¿eh? Por eso te digo que yo me pongo ahí con el látigo y vamos, ya ahí reparto que no veas. Pero me dices para qué dirección quieres chutar, tenemos de todo. Tenemos izquierda, derecha, centro, arriba, abajo. Pero ¿sabes qué pasa? Que muchas veces la tele es más show que la radio. O sea, muchas veces me preguntan a mí los chavales del máster de periodismo, pero el chiringuito, ¿eso es periodismo? Digo, chicos, claro. Es periodismo, pero ¿sabéis por qué? Porque la radio es diferente a la tele. La tele es show. Pedrerol no tiene imágenes de la liga porque hay que pagarlas. Entonces, si no tienes imágenes, como por ejemplo puede tener Gol, te tienes que inventar otra cosa. Y inventarte otra cosa es lo que hace Pedrerol, que hace el choque-choque, el debate, la polémica, o sea, y es un poco eso, ¿no? Entonces, también el periodismo es entretenimiento. El periodismo es de todo, es información, es entrevistas, es investigación y también es entretenimiento. O sea, alguien que entretiene también es periodismo. Sí. ¿Por qué no es periodismo eso? Vosotros mismos, el Partidazo es un programa con muchas voces porque no hay protagonistas desde hace años. Entonces, pues... Claro, ha derivado en eso. Es que ya los clubes se han cerrado tanto que ya no hay entrevistas. Tú ya no puedes entrevistar a un jugador del Real Madrid. No puedes... Entonces, claro, o sea, eso ha cambiado muchísimo. Entonces, claro, ahora hay mucho debate, mucho... chau, como digo yo, claro. Y controláis el formato de entretenimiento como se demostró en la pandemia, que ellos os quitaron todas las noticias de deporte y seguía funcionando porque había una maquinaria de saber entretener y comunicar. Sí. Sí, bueno, el tema del confinamiento fueron 3
meses duros, pero es verdad que hicimos un programa, yo creo que para que la gente un poco desconectara, ¿no? Y viera un poco el otro lado, ¿no? Y es verdad que nos reconvertimos un poco, ¿no? Hicimos, en vez de periodismo deportivo, un periodismo para toda la gente, ¿no? Y yo creo que la gente lo agradeció, ¿no? Sobre todo el trabajo que hizo Paco González, por ejemplo, en Tiempo de Juego fin de semana. Imaginaros que es un programa de 7-8 horas que durante el año cuenta goles y deportes y que no tienes nada, pero nada. O sea, es increíble. Y luego la noche, pues efectivamente, tú tenías lo típico de el protocolo para no sé qué, ya iban saliendo fechas, no sé qué. Bueno, ya te ibas un poco ilusionando, pero es verdad que no tenías nada. O sea, no había nada. No había Cristiano Ronaldo, Messi, el VAR, la polémica, no había nada. O sea, era la nada más absoluta. Claro. Había noches de debates sobre público, sí, cuándo, tal, en plan, esta gente está rascando. Sí, claro. Bueno, y muchas veces, por ejemplo, yo iba... en las fechas en las que trabaja la Liga para volver. Bueno, abrimos con eso, tal. Si la Liga empezara en junio, acabaría en agosto. Y la Champions iría después. Y no sé. Bueno, y eso ya era... ¡Ay, madre mía, qué alegría! ¿No? Hablamos ya de algo, ¿no? Porque todo era pues entrevistar a médicos, a gente que estaba confinada, a deportistas que a lo mejor se habían quedado, yo qué sé, pues en un vuelo en China. Claro. Total, pero bueno, funciona yo creo por eso que tenéis esa maquinaria y de repente, tanto hablando del protocolo como del rey ¿de dónde era? El rey tailandés. El de Tailandia, sí. Todo esto y tal. Bueno, sí, la de Alcalá, el rey Rama. El rey Rama. Bueno, el rey Rama que se confinó con 20 plebeyas. Claro, sí. Claro. En Alemania, además. En Alemania, mal sitio, sí. Bueno, había cosas así y tal, que por ejemplo Alcalá, que es un crack de contar las cosas a su manera y tal, pues nos hizo pasar una buena noche, ¿no? Y luego la gente se queda con eso, ¿eh? Porque la gente luego se quedaba, pero ya no vais a hablar más del rey Rama y tal, porque era un descojone total. Eso se cargan otro programa más, ¿no? Pues como hacéis de deportes y luego hora y media de... Y luego hora y media, sí. De noticias y variedades que saquéis, ¿no? Sí. Muy pero bien. Bueno. No sé si nos queda algo, Álvaro. Yo creo que no, ha sido una charla muy completita. Que no sé si tenemos alguna duda más del VAR y volver al libro antes de irnos, ¿no? Para abrir y cerrar con el libro. Pues, hombre, porque es importante decirlo, porque si hay alguien que dice yo no le quiero dar dinero a Isaac Fouto, no es para él el dinero, esto es muy importante comentarlo, porque estas cosas pues hay que decirlas, es para Fundela, que es la Fundación Española contra la ELA o a favor de la investigación de la ELA. Que eso pues hay que decirlo. Yo creo que es importante porque es en plan, bueno, pues yo con esto Sí, no ¿sabes por qué? Porque mira, esto fue un proyecto que a mí me ofrecen, me ofrece el grupo Esfera. Oye, me hemos pensado en ti para hacer esto. Yo les dije que no. Digo, yo es que no se me da bien escribir. Es que yo no soy un profesional de escribir libros, entonces no se me da bien. Por favor, bueno, estuvieron un poco insistiendo y tal, me convencieron y dije, mira, yo no me gano la vida en esto. Entonces digo, mira, pues el 9 o el 10%, no sé ni cuánto me corresponde de cada libro que se venda. Siempre dicen que es €1 por libro, más o menos, la cuenta, ¿no? Pues a Fundela, o sea, íntegramente a Fundela. De hecho, ya he hecho un ingreso, porque como sé que se van a vender muchos libros, bien, pues sí, ya he hecho el ingreso a Fundela y además que estoy muy implicado con toda la gente con la que lucha contra el ELA y tal, porque es una enfermedad terrible. O sea, pero no podéis ni imaginaros lo mal que se pasa, no solamente evidentemente que tiene la enfermedad, sino el entorno familiar, el ver cómo una persona se deteriora en el día a día, y estoy muy implicado con el asunto, así que a Fundela. Así que sí, que todos los paquetes que lo quieran comprar, pues se van a pasar bien y van a colaborar. Nosotros tenemos que comprarlo también. Iñaki, hay que comprarlo. Yo, si no fuera benéfico, os mandaría uno, ¿eh? Pero como es benéfico... No, pero que hay que regalar una cosa benéfica es muy cutre. Y vosotros manejáis mucha pasta, claro, estáis en muchos sitios, trincáis de muchos lados. Eso es verdad. Y 19,95 en la FNAC, en el Corte Inglés, Casa del Libro, en Amazon. Vosotros que sois muy vagos, cogéis y llamáis y os metéis en Amazon. Sería muy cutre pedirle un libro gratis de algo benéfico. Eso sería claro, por eso. Es que ha habido mucha gente que no sabe que es benéfico y dice, oye, ¿me puedes mandar y tal? Digo, no, cómpralo. Claro. Lo compramos y tú nos lo dedicas. Por supuesto, eso está claro. Eso es, pues nada, Isaac, muchas gracias por visitarnos. Gracias. Bueno, pues nada, Iñaki y Álvaro, que ha sido un placer estar con vosotros y que cualquier cosa que necesitéis ya sabéis que aquí estamos. Siempre que entrevistamos a alguien de la COPE siempre decimos, volveremos a hablar contigo para pedirnos que los traigas al siguiente. Claro, pues sí. Y así es como estamos. Al salir di que pase el siguiente. Que pase el siguiente, pues ya está. A mí me pedís el que queráis y que pase por aquí el siguiente. Y han ido viniendo. Que dé el nivel, ¿eh? Que dé el nivel. A mí me decís, oye, quiero traer a este y no da el nivel, yo no voy a un tío que no dé el nivel que venga para acá. Gracias a Rubén Martín vino Senabre
también vino Mansilla y por Mansilla consiguió Rubén Martín. Es como una cadena de favores. Pues vaya locos. Y han venido unos cuantos ya, ¿eh? El monstruo final es cuando se termine el año y no esté liado, traer a Paco. Eso Paquito. Bueno, pues pero, sí. me ha dicho Mansilla que es un señor que está muy ocupado, pero cuando termine el año, el monstruo final es que ese señor venga aquí y nosotros no poder ni hablar porque flipa y nos gusta mucho. Con Paco os lo vais a pasar bien porque es un tío que en el ver. cara a cara es tímido, ¿eh? Lo admiramos mucho Paco ambos. es tímido, no es como Lama que va como un bicho, pero Paco es tímido, ¿eh? Pero Paco os da juego, sí señor. Vale, pues entre que es tímido y nosotros vamos a estar flipados va a ser una hora de silencio. No, porque además queremos en todas las traerle, plataformas. queremos traerle para hablar de radio, no de fútbol, ya que venga a hablar de radio y como es algo que supongo que no hará en muchos sitios porque está hablando de fútbol y es hablar desde otro punto de vista. Entonces Y a Pepe Domingo también, a Pepiño también le tienes que traer. A Pepe Domingo me encantaría. Yo a Pepe Domingo le hice una entrevista hace muchos años en su casa, cuando presentó un libro de poemas. No sé si estaba ya en la COPE o todavía en la SER. En su casa, en un barrio de Madrid, pues en una casa, no voy a decir dónde, pero una señora casa. Me sentó en el sofá. Me sentó en el sofá y me terminó, porque se lo pedí, cantando una cuña del Maxi Ferguson, del tractor americano aquel. Menudo crack, yo flipando. Y además, además tiene un arte para inventarse las canciones. Porque Pepe se inventa las canciones. Pepe, te inventas las canciones y encima te quedan de maravilla. O sea, porque te parece que son reales. A Pepe Domingo, que está ya pasando, que tiene una edad, le dices, oye, con dos frikis tienes que hablar una hora por internet. Va a decir, venga, hasta luego. Y lo entiende, sería normal. Entonces, no, hombre, no, ya hacemos la gestión, no te preocupes. Muy bien, Isaac. Y Jackie. Pues nada, que muchas gracias, Isaac. Habla con Risto, llévatelo. Si por las tardes está casa. Esto lo gestiono. Ha sido un placer, estar con vosotros y ya sabéis. Pide el bar. Pide el bar. Venga, hasta luego. Hasta luego, adiós. Eran muy malos.